Bienvenido a la clase 1.3, unidad 3 para tercer grado. Te saludo el profesor Roberto, como siempre, invitándote a que te suscribas a mi canal. Si ya lo hiciste, pues agradecerte, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día siempre estamos en geometría, rectas perpendiculares. Analiza, averigua en qué casos se forman un ángulo recto, utilizando ¿qué? La escuadra. Recuerda, ¿verdad? En clase anterior dijimos que podíamos medir y comparar con la escuadra que tienen tu estuche de geometría para hacerlo más fácilmente y saber cuándo un ángulo es recto y cuándo no. Veamos. Aparece el literal A, el B, el C, el D y el E. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar el ángulo recto de la escuadra y ir midiendo o ir calculando o ir comparando si son iguales al ángulo recto. Soluciona. Utilizo el ángulo recto de la escuadra para comparar el ángulo que se forma con las dos rectas. Fíjate bien, ¿cómo lo vas a ubicar? Veamos el literal A. Dice Beatriz. Ahí está. Queda exactamente el ángulo recto, por lo tanto, se forma un ángulo recto en el literal A. Veamos el literal B. También se forma un ángulo recto, no importa la posición como estén dibujadas las rectas. Veamos el literal C. También al colocarla queda exactamente la escuadra, lo que significa que aquí hay un ángulo recto. En el literal D también, al colocar la escuadra, exactamente aquí se forma un ángulo recto. ¿Y qué pasa con el E? En el E no hay. Allí sí no existe. Por lo tanto, los literales A, B, C y D forman un ángulo recto, aunque las rectas estén en diferentes posiciones. Como ven, hay una pregunta, hay una respuesta. Los literales A, B, C y D forman ¿qué? Ángulos rectos. ¿Comprende? Si el ángulo que se forma entre dos rectas es un ángulo recto, entonces las dos rectas son perpendiculares. De ahí proviene el nombre de perpendiculares. Lo leemos otra vez. Si el ángulo que se forma entre dos rectas es un ángulo recto, entonces las dos rectas son perpendiculares. ¿Qué pasaría? Determina si las rectas son perpendiculares. Y aparece este que está acá. ¿Serán perpendiculares? Ojo. Dice, dos segmentos de recta que no se cortan, o sea, que no se unen, son perpendiculares si al alargar una o uno de ellos por cualquiera de los dos puntos que lo determinan, estos se cortan y forman un ángulo recto entre ellos. ¿Qué podemos hacer? Con la regla, alargar más este segmento hasta que corte aquí y va a quedar de esta manera. ¿Qué pasó aquí? Si tú colocas la escuadra, verás que ahí hay un ángulo recto. Por lo tanto, esos dos segmentos son perpendiculares. Alargar el segmento recta por cualquiera de los dos puntos que lo determinan se le conoce como prolongar el segmento de recta. Fue lo que hicimos aquí, prolongar este segmento de esta manera. Resuelve, utiliza la escuadra y determina qué rectas son perpendiculares en la recta número 1. Y aparece la recta 1 con varias rectas ahí. ¿Qué vas a hacer? Así como hicimos al inicio. Vas a colocar tu escuadra y aquí en el 2 queda exactamente, aquí hay un ángulo recto. El 3 que vas a hacer con la regla, prolongar hasta que pase, digamos, y luego colocas tu regla, escuadra para ver si ahí hay un ángulo recto. Lo mismo con el 4, colócalo aquí, pareciera que no. El 5, coloca la escuadra hacia abajo. El 6 también colócalo aquí. El 7, el 8 y el 9 que vas a hacer, prolongarlo y observar si se forma un ángulo recto. Luego escribe la respuesta. Entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cuáles de ellas forman un ángulo recto? Y esto significa que son perpendiculares a la recta 1. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda, encuentra los ángulos rectos en la siguiente figura, utilizando una página como la que doblaste en la clase 1.1 y escribe con ello el símbolo del ángulo recto. Acá, donde se observan los ángulos rectos. Recuerda que hicimos algunos dibujitos, los pintamos ahí y recuerda que es un cuadrito pequeño. Para mí ahí hay dos, pero descúbrelo y dibújalo y píntalo. Resuélvelo tú. Para cada literal escribe el espacio en blanco si el ángulo es que, recuerda la clase anterior, mayor, menor o igual que un ángulo recto. Aquí. Será un ángulo mayor o igual o menor que un ángulo recto. El B será mayor o menor
o igual que un ángulo recto, el C igual, las mismas condiciones, mayor, menor o igual que un ángulo recto, así como lo vas a resolver tú. Otro más, utiliza la escuadra y determina qué rectas son perpendiculares a la recta número 1. Y ahí está, la recta 1 es toda esta. Aquí el 2, ¿qué vas a hacer? Colocar tu escuadra. En el 3 vas a prolongar con la recta hasta que tope acá y luego medir si ahí o comparar si hay un ángulo recto. Lo mismo hará con el 4, con el 5 y con el 6 y luego escribirá la respuesta aquí qué numerales forman ángulo recto con la recta número 1 y por lo tanto son rectas perpendiculares. Llegamos al final de la clase. Si el ángulo que se forma entre dos rectas es un ángulo recto, entonces las dos rectas son perpendiculares. Dos segmentos de recta que no se cortan son perpendiculares si al alargar uno de ellos por cualquiera de los dos puntos que lo determinan, estos se cortan y forman un ángulo recto entre ellos. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.